El grito de Goku fue desgarrador. No era un grito de rabia. No era un grito de poder. Era un grito de agonía pura. Las cadenas se tensaron. Y comenzaron a hundirse más allá de su piel. Atravesaron su carne. Se incrustaron en su cuerpo como si buscaran anclarse directamente a su existencia. Cada movimiento de ellas provocaba un dolor indescriptible, uno que no podía ser contenido ni ignorado. ¡Ah! El vacío tembló con su voz. Su energía se descontroló, intentando liberarse, pero el dolor era tan intenso, tan absoluto que apenas podía reaccionar. A lo lejos, el Super Saiyajin 20.000 bajó la mirada. No había odio en su rostro, solo resignación. Perdóname, murmuró. Y entonces, apretó más el puño. Las cadenas respondieron. El dolor aumentó. Se multiplicó. Goku sintió como su cuerpo dejaba de responder. Sus músculos se paralizaron, su mente comenzó a nublarse, cada segundo se volvía eterno. No podía moverse, no podía escapar, solo sentir. Y en ese instante, lo entendió. Sus ojos se abrieron, aún envueltos en sufrimiento. Esto, pensó con dificultad, no es nada, comparado con lo que él había soportado. Goku lo sintió, no como una teoría, no como una idea, sino como una realidad absoluta. Ese dolor que lo estaba destruyendo era solo una fracción, una parte mínima, de lo que el Super Saiyajin 20.000 había soportado durante toda su existencia. Su tormento no era momentáneo, no era ocasional, era constante, eterno, sin descanso, sin final. Goku apretó los dientes, y aún en medio de ese dolor paralizante, su mirada cambió. Ya no era solo resistencia, era comprensión, porque ahora sabía qué clase de bestia tenía enfrente, no por su poder, sino por lo que había sido capaz de soportar. Mientras las cadenas continuaban perforando el cuerpo de Goku, hundiéndose sin piedad en su carne, atravesándolo como si su existencia misma fuera irrelevante, el silencio volvió a imponerse en aquel plano distorsionado. El Super Saiyajin infinito, inmóvil, eterno. Sus ojos, cargados de una sabiduría imposible, contemplaban la escena sin intervenir. No había prisa en él, no había duda, solo certeza. «Estás haciendo lo correcto, hermano», murmuró con una voz que no resonó en el aire, sino directamente en la realidad misma. El Super Saiyajin 20.000 no respondió. No hacía falta. Las cadenas seguían cumpliendo su propósito. Destruir, reducir, borrar. Goku ya no gritaba. Su cuerpo colgaba, atravesado, temblando levemente como si su vida se estuviera apagando poco a poco. Pero entonces, algo ocurrió. Un sonido, mínimo, casi inexistente. Chispa. Un destello fugaz apareció en medio de su pecho, tan pequeño que parecía insignificante frente a la magnitud de aquellas entidades. Pero no lo era. El núcleo celestial reaccionó. Una descarga, violenta, pura, una energía completamente distinta a todo lo anterior estalló desde el interior de Goku, expandiéndose en una fracción de segundo. No era ki, no era energía divina, era algo más, algo extintivo, algo diseñado no para destruir, sino para borrar la existencia misma. Una de las cadenas se detuvo, vibró, se tensó, y en el siguiente instante, se desintegró. No se rompió, no se quebró, simplemente dejó de existir. El espacio alrededor se distorsionó violentamente, como si la realidad hubiera sido arrancada en ese punto exacto. El Super Saiyajin 20.000 lo observó, por primera vez. Realmente lo observó, no como a un mortal, no como a un intento fallido, sino como algo inesperado, algo que no debía haber llegado tan lejos. Sus ojos se clavaron en Goku, analizando cada fragmento de su existencia destrozada, cada pulso de esa energía desconocida que había sido capaz de borrar una de las cadenas. Impresionante, pero insuficiente. Goku ya estaba al límite. Su cuerpo no respondía. Sus músculos estaban desgarrados. Su energía inestable. El dolor. Era inabarcable. No existía forma de sostener aquello. Lentamente, Goku cerró los ojos. Su respiración se detuvo por un instante. Y en ese silencio interno, aceptó, no como un guerrero derrotado, sino como alguien que entendía que había llegado hasta donde podía. Su destino estaba sellado. El vacío se calmó. Las cadenas dejaron de tensarse. Todo parecía haber terminado. Pero entonces, algo se movió. No en su cuerpo, no en el exterior, sino en lo más profundo de su ser. El potencial legendario que había asimilado. Despertó, no como una explosión, no como una transformación, sino como un instinto, primitivo, desesperado, incontrolable. Los dedos de Goku se contrajeron levemente, luego, se movieron. Sus manos, temblorosas, ensangrentadas, comenzaron a elevarse lentamente hacia las cadenas que lo atravesaban. El metal maldito reaccionó de inmediato. Se tensó, se calentó.
como si intentara defenderse. Pero Goku las tomó. El contacto fue inmediato. Y el dolor superó todo límite imaginable. Las cadenas ardían, no como fuego, sino como algo peor, como si cada partícula de ese metal estuviera diseñada para destruirlo desde dentro. Al tocarlas, la carne de sus manos comenzó a desgarrarse aún más. La piel se abrió, la sangre hirvió. El sonido fue grotesco, húmedo, antinatural. Pero no soltó, no gritó, no esta vez. Apretó, más fuerte. Las cadenas comenzaron a incrustarse aún más en sus manos, atravesándolas completamente, saliendo por el otro lado, rompiendo hueso, carne, todo. Una escena tan extrema, tan aberrante, que incluso el tejido del vacío pareció rechazarla. Los primordiales lo sintieron. No era normal, no era natural. El Super Saiyajin infinito entrecerró los ojos. Y entonces, lo comprendió. Su mirada cambió. Por primera vez, hubo desprecio. Imbécil, escupió, su voz resonando como un eco infinito que quebró múltiples capas de realidad. No era así a Goku, era así a su hermano, el Super Saiyajin 20.000. ¿Eso estás haciendo? Silencio. Pesado. Denso. Revelador. El Super Saiyajin 20.000 no respondió, pero no lo negó. Y eso fue suficiente. El infinito apretó ligeramente el puño. Le estás dando tu poder. Su voz ahora cargada de una tensión peligrosa. Lo estás disfrazando de dolor para que crea que lo estás matando. El vacío tembló. Porque eso lo cambiaba todo. Goku no estaba siendo destruido. Estaba siendo forzado, empujado, moldeado. Cada cadena, cada perforación, cada segundo de agonía, era una transferencia, un proceso, un ritual retorcido. Mientras Goku apretaba las cadenas con una fuerza que ya no era humana, algo comenzó a ocurrir. La energía de las cadenas fluyó, no hacia afuera, sino hacia él. Se filtró por sus manos destrozadas, recorrió sus brazos, invadió su cuerpo como un veneno ardiente. Su piel comenzó a agrietarse, no por daño, sino por saturación. Demasiado poder, demasiada carga, demasiada existencia comprimida en un solo ser. El núcleo celestial reaccionó violentamente, latía, cada vez más rápido, más fuerte, como si estuviera a punto de explotar o de evolucionar. Las cadenas vibraron, no por resistencia, sino por pérdida. Goku las estaba absorbiendo. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Sus ojos seguían cerrados, pero su expresión ya no era de aceptación, era de lucha, de algo que se negaba a desaparecer. Y entonces, una grieta se abrió en su pecho, no física, existencial. De ella emergió una luz. Goku lo entendió. En medio del dolor, en medio de la descomposición de su propio cuerpo, hubo claridad. Ese poder, ese flujo oscuro, denso, insoportable, era el mismo principio, el mismo origen, el mismo concepto que él había tocado una vez. El Super Saiyajin 7 de Ki negativo. Pero esto no era lo que él había usado antes. Esto era su raíz. Su evolución apenas estaba comenzando. Su cuerpo reaccionó. Los cuernos, símbolo de aquella forma anterior, comenzaron a resquebrajarse lentamente. No se rompieron de golpe, se desintegraron, como si ya no pertenecieran a lo que estaban haciendo. Su pelaje, marchito, oscuro, cargado de esa energía corrupta, empezó a desprenderse. No caía, se deshacía, como ceniza arrastrada por una fuerza invisible. Las cadenas seguían atravesándolo, pero ya no lo contenían igual, porque ahora, Goku estaba absorbiendo algo mucho más profundo que su estructura. La energía del Super Saiyajin 20.000, no una fracción lejana, no un residuo, sino una corriente mucho más cercana a su origen. Y contra todo pronóstico, su cuerpo la aceptó. Sus músculos dejaron de desgarrarse, sus huesos dejaron de romperse, su forma se estabilizó, el pelaje desapareció por completo. Su cuerpo volvió a una apariencia más normal, más limpia, más contenida, menos agresiva. Pero eso era una ilusión, porque sus ojos traicionaban todo. Pupilas rojas, vivas, antinaturales, profundas como un abismo. Goku bajó la cabeza. Su respiración era pesada, inestable, pero firme. Y entonces, gritó. Un grito que no expresaba poder, expresaba dolor. Su cabello se elevó violentamente. Adoptó la forma clásica de un Super Saiyajin. Pero su color no era dorado, era negativo. Un tono imposible de definir. Oscuro pero brillante. Como si la luz misma estuviera siendo corrompida. El vacío tembló. La dimensión reaccionó. Pero algo estaba mal.
Muy mal. Esto no era ki negativo, no como él lo conocía. Esto era peor, mucho peor. Era corrupción pura, energía sin forma, sin límite, sin intención. Una fuerza que no buscaba fortalecer, sino consumir. Goku se retorció. Su cuerpo volvió a tensarse, sus venas se marcaron violentamente, su piel se agrietó en múltiples puntos. El dolor era inimaginable. Cada célula de su ser gritaba. Cada fragmento de su existencia pedía colapsar. Su cuerpo estaba al borde de explotar, de desaparecer, de no poder sostener lo que había aceptado. Pero entonces, el núcleo celestial intervino, latió, una vez, y el mundo se detuvo, latió otra vez, y la energía cambió, no desapareció, no se redujo, se ordenó, la corrupción fue contenida, no eliminada, sino integrada. El núcleo no rechazó ese poder, lo hizo suyo, lo fusionó, lo convirtió en algo nuevo. Goku dejó de retorcerse, su respiración se estabilizó lentamente, el dolor seguía ahí, pero ahora, estaba bajo control, su aura cambió, ya no era caótica, ya no era inestable, era densa, pesada, antigua, silenciosa. Goku levantó la cabeza, y cuando abrió los ojos, ya no había duda, había cruzado el límite, había dejado de ser simplemente un Saiyajin, había trascendido, el Super Saiyajin 7 místico, había nacido, no como una transformación, sino como una nueva existencia, una que se acercaba peligrosamente a la de un primordial. El silencio se rompió, pero no por Goku. El Super Saiyajin infinito había cambiado su expresión, por primera vez. Ira pura, descontrolada, el vacío entero tembló bajo su presencia. ¿Qué has hecho? No era una pregunta, era una acusación. Su mirada se clavó en su hermano, el Super Saiyajin 20.000. La presión aumentó hasta niveles insoportables. En uno de nosotros,